Volkswagen. Juan Lozano está en la FM. 8 de la mañana, 21 minutos. Después de lo que pasó en la unidad de gestión de riesgo, en el primer combo que puso ahí Gustavo Petro, es decir, Olmedo López, Schneider Pinilla y compañía, y la plata que se robaron, y digo esto porque ya hay confesos en esos expedientes, se dijo que había llegado una persona que la iba a depurar y venía pues antecedido con una hoja de vida muy categórica en temas de construcción de lo público y de lucha anticorrupción. Nombraron a Carlos Carrillo. Yo me declaré aquí al aire sorprendido cuando oí a Angie Rodríguez, la directora del DAPRE, descargando toda clase de ataques contra su compañero de gobierno, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo. Pues bien, hemos llamado a Carlos Carrillo para que nos cuente qué está pasando. Doctor Carrillo, ¿usted se sorprendió oyendo a Angie Rodríguez o usted creía que eso iba a pasar? ¿Usted ya estaba avisado? ¿Fue sorpresa o tenía antecedentes de lo que se venía? Buenos días. Juan, muy buenos días, Juan, para usted y para todos los miembros de su equipo y para los oyentes. Sí, por supuesto, muy sorprendido. Yo iba camino a Popayán, hacia el Puracé, que está en alerta naranja, y pues, ¿cuál es mi sorpresa al ver que la señora Angie Rodríguez pues está abusivamente utilizando los canales de la Presidencia de la República para hacer una serie de ataques que de ninguna manera deberían haber salido por esos canales? Vea, cuando uno ejerce la función pública siempre es sujeto de escrutinio, pero hay un debido proceso, hay unos canales regulares. Cuando a la doctora Angie la nombran como gerente encargada del Fondo de Adaptación, lo primero que hago yo es ponerme a su disposición para, junto a mi equipo que estuvo conmigo en el fondo, hacer el empalme, darle todas las explicaciones de lo que pudiera pasar para que los proyectos continuaran y no pasara pues lo que está pasando hoy, y es que justamente se está poniendo en problemas el desarrollo de estos proyectos por esta pelea que yo francamente no entiendo, pero sobre todo creo que esto es un festín para la oposición. Esta discusión pública que comenzó la doctora Angie, pues le hace daño al país, porque tanto ella, que tiene que cuidar al presidente, y yo, que tengo que cuidar la vida de 52 millones de personas, pues debemos concentrarnos en nuestro trabajo y no en dar estas discusiones públicas que al único que le hacen, pues que al único que favorecen en últimas, pues son a los enemigos del gobierno, son ellos los que se ven favorecidos con esta discusión. Doctor Carrillo, le pregunto lo que yo en ese momento dije al aire como una hipótesis. Yo pregunté al aire, porque no tengo ninguna información, pero dije, ¿será que le están cobrando a Carrillo, que se fue lanza en ristre contra unos senadores y representantes a la Cámara que han sido amigos del gobierno, que están vinculados en los procesos de saqueo a la unidad de gestión de riesgo y que vuelven a aspirar? Yo recuerdo que usted con mucho coraje dijo que le parecía inaudito. ¿Esa hipótesis tendrá algún sentido, que le están cobrando la cuenta por haber atacado a aliados del gobierno que participaron de ese saqueo y ahora quieren volver al Congreso? Sí, a mí me parece inaudito, y además es como, ni más faltaba, yo no participo en la discusión político-electoral. Yo lo que hago es pedir celeridad en los resultados de las investigaciones. Hay personas que están en cargos de elección popular que en este momento están siendo, pues que están sub judice, personas que han sido mencionadas dentro de estos procesos. Y, por ejemplo, el caso de la senadora Berenice Bedoya, que me pidió retractación, y que no se la voy a conceder porque yo no estoy acusando a la senadora Berenice Bedoya, es la fiscalía quien la acusa. Y es a la senadora Berenice Bedoya a quien Benedetti le entrega buena parte del botín burocrático en el Fondo de Adaptación. Le pone al yerno de gerente, suben la hoja de vida para que fuera gerente general, se cae eso, y después lo pone de subgerente de proyectos, que es el que maneja la platica, al yerno de la doctora Bedoya. E inmediatamente lo que empieza a pasar, por supuesto con la anuencia de Angie Rodríguez, que es la que sube las hojas de vida, Sí. es que empiezan a contratar
a la gente de la ASI, a la gente de Berenice Bedoya, y pues así es la participación política. Pero entonces no me digan que eso es una decisión técnica o que aquí están preocupados por el cumplimiento de la misionalidad. Son los acuerdos políticos del doctor Benedetti para ver si haciendo lo que han hecho todos los gobiernos antes puede aprobar las reformas que además se le han hundido todas. A ver si dando burocracia puede controlar la Comisión Séptima del Senado y resulta que Director. ni así puede. Entonces, sí creo que, y para cerrar el punto que plantea Juan, el caso, por ejemplo, de Julio Elías Chagüí, el caso de Wadid Mansur, el caso de Marta Peralta, pues están empapelados hasta las pestañas y yo lo que pido es celeridad. Por ejemplo, en los casos de la Corte Suprema de Justicia que se manejan por ley 600, la orden de captura pues es bastante fácil de sacar. Sí. Y una orden de captura pues sería lo único que evitaría que estos senadores se reelijan. Director, pero hablemos de Armando Benedetti, porque usted ha dicho que cuando usted estaba haciendo unos nombramientos en el fondo de adaptación y eso no se concretaba, le preguntaba a Angie Rodríguez en el DAPRE por qué y ella le respondía en esos mensajes que uno solo puede ver por una vez de una sola visualización que había sido orden del doctor Benedetti. ¿Qué es Sí, lo así que es. usted sabe de Benedetti en el fondo de adaptación? ¿Cuál es la irregularidad, las denuncias, los manejos que no debieron ser? Vea, Armando Benedetti es pues la política tradicional. Armando Benedetti ha estado en todos los gobiernos. Armando Benedetti pues fue uribista, fue santista. En el gobierno Santos tuvo muchísimo poder. A pesar de que Juan Manuel Santos creo que no es una persona que particularmente quiera a Armando Benedetti, pero tuvo muchísimo poder. Aquí hay unas estructuras muy poderosas en la política tradicional que cambian de máscara cada vez que cambia un gobierno. Estructuras muy poderosas que están particularmente en Córdoba y que son herederas de todos los problemas que lamentablemente han afectado a esa región del Caribe colombiano. En Sagún, por ejemplo, que es pues, un pueblo, en Sagún hay más senadores que los senadores que pueda tener Bogotá. Y eso es producto de lo que en mi opinión es un enorme error en el diseño de nuestro sistema político y es la circunscripción nacional de senadores. Entonces, en lugar de que cada departamento tenga un número fijo de senadores, pues Sí. esto se pone, ¿cierto?, a que se reparte Pe- en todas partes y terminamos teniendo unas bancadas costeñas descomunales que son sí. muy poderosas y que tienen poder en todos los gobiernos. El señor Armando Benedetti representa ese tipo de política. Entonces, ¿qué hace cuando llega a ostentar el enorme poder que tiene como ministro del Interior? Pues favorecer a todos sus amigos Pero con la no son, pero repartida a del ver, Estado. Eso no es secreto para nadie. claro, pero doctor Carrillo, mire, los amigos de Benedetti al final son los amigos del gobierno y son los amigos del presidente y Armando Benedetti De llega al todos los gobierno por el, gobiernos. bueno, sí, de todos los gobiernos. Ahí le doy ese punto, pero a lo que me refiero es cómo hace parte usted de un gobierno, de un proyecto y sigue haciendo parte de un gobierno, de un proyecto que hace estas cosas, que trajo a Benedetti también desde el comienzo, que participó digamos, en la victoria de Gustavo Petro. Entonces, ¿qué hace usted ahí en una cosa que claramente no comparte? Que claramente usted no comparte. ¿Qué pasa con el presidente de la República? ¿Qué ha dicho el presidente de la República en medio de Pues esta pelea de sus dos funcionarios? Darcy, yo eso se lo puedo explicar muy fácilmente. Yo soy un actor político legítimo y válido dentro de las izquierdas en Colombia. Y el primer gobierno de izquierda necesita de sus cuadros dentro del gobierno. Y yo soy uno de ellos. Entonces, cuando a mí el presidente me llama a hacer parte del gobierno, lo hago con convicción, lo hago para que su legado, el del presidente, y nuestro legado, el del proyecto colectivo, salga avante. A mí lo que me interesa aquí es dar resultados. Y lo he hecho en la ONGD. Y tanto lo he hecho que sectores que no tienen nada que ver con el petrismo me lo reconocen. Créame que a mí me llena de orgullo haber hecho parte de un gobierno en donde yo me puedo sentar a trabajar, por ejemplo, con el alcalde de Cartagena, que no tiene un pelo de petrista, y podemos destrabar un proyecto de 250.000 millones de pesos que hoy está beneficiando sustancialmente a la gente en Cartagena. Créame que yo me lleno de orgullo de poder decir
que trabajo con la gobernadora del Valle, que es contradictora del presidente, que trabajo con el gobernador de Nariño, que el viernes muy generosamente me concedió la Gran Cruz de Nariño por el trabajo que hemos venido haciendo. Yo me siento muy orgulloso de poder decir que desde el Ejecutivo conseguí los helicópteros Firehawk, que van a cambiar la manera en que se combaten los incendios en Colombia, que con el apoyo de Cotecmar y de la Armada Nacional hemos destinado recursos por más de 150.000 millones de pesos para que nuestra Armada Nacional fortalezca sus capacidades de respuesta con buques de apoyo logístico. Eso yo no lo podría hacer desde Twitter atrincherado, tirándole dardos a Armando Benedetti y a los santistas y a los políticos tradicionales que el presidente dejó entrar. Entonces, yo no me arrepiento de haber hecho parte de este gobierno porque le he ayudado al proyecto político en el que creo y también he dado resultados que benefician a los colombianos. Doctor Carrillo. Entonces, si yo me pusiera en ese pedestal moral del que algunos se pueden poner porque no hacen parte del gobierno, no podría haber hecho parte de ningún gobierno, de ninguno, porque la clase política colombiana es como es. Qué bueno que se den estas discusiones en últimas, porque ya iremos depurando a personas como Armando Benedetti. Armando Benedetti muy seguramente va a terminar en la cárcel, Darcy, eso lo sabemos. Usted sabe que la pelea con la magistrada Lombana, pues es porque lo tiene acorralado. Que yo no soy fan de la magistrada Lombana, Pues pero yo la no respeto estoy porque tan es una magistrada segura. de la Suprema Corte. Yo no estoy tan segura. Armando Benedetti lleva, yo creo que ya décadas con ese tipo de investigaciones y no, o sea, me acuerdo desde le Néstor están Humberto investigando con la Martínez. Dijín, por ahí le están investigando con la Dijín las salidas del país junto a Euclides Torres en más de 15 años y yo sí creo que bien sea por FONADE o bien sea por la infinidad de escándalos que tiene Armando Benedetti, algún día va a terminar en la cárcel. Doctor Carrillo, yo le voy a decir con toda candidez, yo lo estoy escuchando y yo digo, ¿qué información que no sabemos el resto de los colombianos tiene Carlos Carrillo para tener esa certeza? Porque hasta ahora, de uno y otro escándalo, Benedetti ha resultado indemne. Le ganó el pulso a Laura Sarabia, le ha ganado el pulso a todos los ministros que en su momento se opusieron a que él volviera al gabinete. Al final, el presidente Petro, sobre todos los demás, ha respaldado a Benedetti. ¿Usted no teme que un día lo llamen de la Casa de Nariño y le digan, gracias, doctor Carrillo, usted trató de hacerlo bien, pero el que sigue aquí es Benedetti? Pero Juan, es que eso para mí no es ningún temor, porque yo no tengo apego por el cargo. A mí el poder me parece una pesada cruz. Sí, pues es el conocido relato de Sísifo que empuja una pesada piedra hacia La piedra arriba. que al final de la tarde vuelve a caer. Sísifo Exacto. todo el día empuja la piedra cuando está a punto de coronar el cerro y se va apagando el día, la piedra se le vuelve a rodar. Exactamente. Y cuando yo deje que esa piedra vuelva a rodar y me vaya del cargo, pues voy a ser libre. Y además voy a salir con la frente en alto, porque yo lo he hecho bien. Y el país lo sabe. Y estas pues mendacidades y estos ataques claramente coordinados, usted sabe, ahí empiezan a sumarse entonces pues todos los enemigos que uno puede tener en política. Pero pues yo puedo con la cabeza muy en alto decir que he hecho las cosas bien por amor a un proyecto político colectivo y por gratitud al presidente. Y yo le digo una cosa, y yo se lo dije al presidente hace poco cuando nos reunimos en su despacho. Yo le dije, presidente, mi cargo está a su disposición. ¿Y qué le dijo el Pídame la presidente? renuncia tranquilo. Ese día no me dio una respuesta concreta, él es muy hermético, pero yo le dije, presidente, usted tiene mi cargo a su disposición en el momento que lo quiera y no espere de mí lo que hizo Alejandro Gaviria, lo que han hecho muchos que salen a atacar al presidente, a insultarlo, a escribir libros. No, eso no va a pasar, porque el presidente Petro hoy representa la esperanza de millones de colombianos que han creído en la propuesta que nosotros desde las izquierdas le hacemos a los colombianos.
Entonces yo no voy a salir a atacar al presidente, yo no voy a salir a tratar de tomar distancia de un gobierno porque tenga un cálculo electoral. Yo voy a seguir firme con este proyecto que hoy encabeza el presidente de la República, pero que a partir del próximo año seguramente va a estar en cabeza de otro, y dentro de 4 años en cabeza de otro, y dentro de 8 años en cabeza de Pero, otro. doctor Carrillo, porque así eso no es como un funciona cálculo una democracia. electoral, eso sería complicidad con la corrupción. Eso no es un cargo es Usted- un cálculo, eso es ¿Usted cree, usted, Darcy, pero usted lo está cree, diciendo Darcy, que usted. cuando yo he dicho lo que he dicho estoy siendo cómplice? No ¿Usted cree estoy que hablando de cuando yo usted, estoy salgo a hablando de un estos- gobierno en el que usted todavía sigue creyendo, pero que me parece es la contradicción. Es un gobierno en el que usted sigue creyendo y sigue defendiendo, pero es un gobierno que según usted mismo está siendo cómplice con la corrupción. Está permitiendo que se roben una entidad como el Fondo de Adaptación, que además hay que recordarle a la gente que el Fondo de Adaptación es un fondo que se hizo para en el 2010, en el fenómeno de la niña, para ayudar a los más vulnerables, como la UNGRD, que también se la robaron. Entonces, ¿cuál es el Y yo tema estoy- cuando y yo uno... estoy- Y yo estoy desde dentro del gobierno tratando de que eso no pase. Si debo salir del gobierno, pues debo salir del gobierno. Yo no me voy a atornillar. Pero que eso haya pasado no implica que el proyecto no sea viable. Porque Do- fíjese usted, por ejemplo, lo que pasó con el escándalo de las marionetas en el gobierno anterior, o lo que pasó con Odebrecht en Santos, o lo que pasó con los diques de la Mojana en Uribe. Usted siempre va a encontrar que la clase política colombiana, sin importar quién sea el presidente de la República, desfalca, roba, mete las garras. Pero, Do- pero visibilizarlo, tomar el control, ocupar el espacio político, es la mejor forma de evitar que eso suceda. Yo en estos 20 meses que llevo aquí he cuidado los recursos públicos y anunciaba al doctor Benedetti unas supuestas denuncias de corrupción en la UNGRD, pues él en lugar de anunciar debe denunciar, porque por supuesto que yo estoy dispuesto a responder aquí porque yo he hecho las cosas bien, cosa que él no puede decir. Doctor ¿Sí me Carrillo, entiende? O sea, pues eso es como si a usted Epstein lo acusa de pedofilia, que el señor Benedetti lo acuse uno de corrupto. Pues imagínese usted. Pero- doctor Carrillo, le pregunto puntualmente, porque en esas acusaciones de Benedetti me están haciendo aquí llegar, mientras usted y yo estamos conversando, me hacen llegar un trino de Armando Benedetti que dice: suelto esta pregunta a contratistas y funcionarios de la Unidad de Gestión de Riesgo. ¿Es cierto que el señor Genaro Celia y el secretario Michael Oyola, secretario de Carlos Carrillo, son los encargados de pedir coimas a cambio de los pagos represados en la entidad? ¿Es verdad que no sale un pago, ¿Qué dice puntualmente sobre ese trino que tiene denuncias con nombre y apellido sobre 2 de sus funcionarios? Pues que el doctor Armando Benedetti no debería ponerlo en pregunta para ahorrarse las acciones jurídicas. Debería denunciar ante la fiscalía para que la fiscalía lo investigue, porque él está acusando a 2 personas de cometer un delito. En la UNGRD se cobran coimas. Eso sucede. Es una de las pesadillas que nosotros hemos tenido desde que llegamos. Pero, por ejemplo, se han tomado acciones como, por ejemplo, un aplicativo que le permite a los contratistas ver en qué estados están sus pagos. Pero algo que sucede lamentablemente y que nosotros hemos luchado por erradicar, pues es que en la UNGRD habita un cartel, una organización criminal. ¿Y quién, doctor Carrillo? Él está haciendo unas acusaciones hacia personas que llegaron conmigo Sí. simplemente porque quiere hacerme daño, pero eso lo tiene que probar. Yo puedo salir a decir, por ejemplo, que puedo hacerle una pregunta abierta a la opinión pública. ¿Qué tiene que decir Armando Benedetti de la plata de Odebrecht, de los bulldozers, del cartel de la hemofilia, y ponerlo en pregunta, ¿cierto? Para ahorrarme la retractación cuando llegue a los estrados judiciales. Eso es exactamente lo que está haciendo. A mí me parece que es muy claro aquí que hay una serie de ataques coordinados que quieren minar mi buen nombre para sacarme del gobierno. Aquí, pues, básicamente quien tiene que dirimir esto, pues, es el presidente. Si el Doctor presidente Carrillo, me pide la renuncia, yo con mucho gusto me voy. Es que eso que dice usted es muy delicado. Usted dice que tiene conocimiento de que hay un cartel al interior de la UNGRD. Sí, señor. ¿Quién lidera ese cartel? ¿Qué evidencias tiene usted? ¿Qué sabe concretamente Nosotros- de cómo operan? Nosotros hemos puesto decenas de denuncias en la fiscalía. Vea,
Yo incluso hablé con el general Triana antes de que se fuera, porque pues eso también es un grave problema, pues la cambiadera de gente, para ver cómo hacíamos, para ver cómo ellos nos ayudaban también con operaciones de inteligencia. Le pongo un ejemplo. Cuando esto no tiene un rostro, son personas que están ahí adentro. Entonces, por ejemplo, si alguien dentro de la entidad que tiene un enorme atraso tecnológico conoce cuál es el plan de pagos del mes, entonces se acercan a los contratistas y los extorsionan sabiendo que se les va a pagar. Y eso también es producto de las demoras injustificadas que hay en la entidad para pagar. Es una entidad muy difícil Pero porque es una director, entidad que ha sido saqueada desde que se creó. pero Entonces, director, muy lo que las personas seguramente, que lo muy están escuchando no seguramente, entienden es es decir, aquí Olmedo López, Sneider Pinilla, Iván Name, Andrés Calle están en la cárcel porque, como decía Darcy, se robaron la UNGRD. Y hoy, sí, 2 años después, usted nos está diciendo que todavía la UNGRD funciona a partir de coimas. pero Santiago, es que son cosas distintas. Y yo he venido denunciando esto, pero no solamente lo he venido denunciando, he tomado acciones sobre eso. Entonces, por ejemplo, combatir ese atraso tecnológico es algo que es muy complejo. La UNGRD es un poco un rompecabezas imposible de resolver, pero las acciones se han tomado. El Sí, gestor veo que me documental, por parece. ejemplo, que vamos a adjudicar, es algo que va a hacer que ciertas cosas en los procesos no pasen. La app que tenemos de transparencia, nosotros, por ejemplo, hoy subimos todos los contratos a Secop. La UNGRD no subía los contratos al Secop. Es decir, aquí desde la Secretaría General y desde todas las direcciones de la UNGRD, nosotros hemos avanzado en erradicar ese cartel. Pero es que yo, por ejemplo, no puedo, Santiago, y creo que esto le debe quedar muy claro a los oyentes, echar a todo el mundo. Si hablamos, por ejemplo, de la posibilidad de la liquidación de la entidad, pues eso es algo que tiene que definir el presidente de la República. Pero la UNGRD tiene un sindicato, tiene unos trabajadores, y yo no puedo hacer lo de los cátaros, ¿no? Lo de los albigenses, que en las cruzadas mataban a todo el pueblo porque Dios en el cielo sabrá cuáles eran los buenos y cuáles eran los malos. Yo no puedo echar a todo el mundo porque adentro hay unos criminales que siguen contratados, porque son funcionarios. Puede que algunos estén en el sindicato, puede que algunos simplemente pues estén ahí recibiendo sí coimas, pero nosotros mismos lo hemos denunciado. Entonces me parece que es un poco difícil, Santiago, que usted lo ponga en esos términos, porque aquí nosotros hemos colaborado con la justicia, pero eso no implica que nosotros podamos deshacer la realidad de un cartel que habita ahí. Yo lo he dicho en todas las entrevistas, una y otra vez. Son, El doctor Benedetti simplemente quiere hacerme daño. son las Y no es 8 de la nada chévere mañana. tener a un hombre tan poderoso de enemigo, ¿no? Pues Son no las es nada 8 de la chévere estar en mañana, un gobierno donde están los 45 dos, ¿no? Donde minutos. usted está compartiendo No, con alguien Lo, que... lo que acaban de oír los colombianos es una postura muy categórica del doctor Carlos Carrillo, director de la UNGRD. Es claro la dimensión de esta confrontación. No es ningún misterio que si uno revisa de principio a fin el gobierno del presidente Petro con unos intervalos, pero quizás nadie ha ostentado más poder que Armando Benedetti, y él lo está enfrentando, está presentando su visión de los hechos y respondiendo a lo que Armando Benedetti ha dicho en acusaciones a Carlos Carrillo. Como es nuestro deber periodístico, le hemos preguntado al ministro Armando Benedetti, quien ha dicho que no va a salir a contestarle a Carlos Carrillo en esta etapa, y creo que colgando esta entrevista tendremos que llamar también a la directora del DAPRE, Angie Rodríguez. Pero yo registro la claridad con la que Carlos Carrillo está fijando su posición. Este obviamente es un debate abierto porque no es un jefe de la oposición contra un ministro, es un aliado del gobierno que defiende el proyecto político de Gustavo Petro contra un poderoso ministro. Doctor Carrillo, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y que haya contestado todas estas preguntas.
Muchísimas gracias, Juan. Solamente una cosa para aclararle si habla la doctora Angie, que repite siempre el mismo libreto porque está libreteada. ¿Aló? Sí, Sí. lo escuchamos. Es que escuché la cortinilla. Todas las respuestas a las acusaciones de la doctora Angie, yo las he venido dando públicamente. Mi informe de gestión es público y pues por supuesto estoy en capacidad con actas, con trazabilidad de comprobar que las acusaciones de la doctora Angie son falaces. Estoy en capacidad de probar que las acusaciones de la doctora Angie son falaces. Y esto, para nuestros oyentes, la doctora Angie es hoy la mujer más poderosa en la Casa de Nariño. Gracias, doctor Carrillo. Muchas gracias a ustedes. 8:46. ¡Qué enredo! Darcy, Santiago, William, profesor Quijano. A mí ¡Qué lo que me enredo! parece es que es supremamente contradictorio. Mire, o sea, cuando usted está en un gobierno donde usted sabe que una persona le hace todas esas acusaciones como las que él le está haciendo a Armando Benedetti, que uno sabe que el presidente lo sigue protegiendo, que nadie lo toca. La señora Angie tampoco, la habían sacado y la volvieron a meter. Es decir, entonces, pues uno qué hace ahí, uno qué hace defendiendo una persona que está protegiendo a otras que yo considero corruptos. Pero fíjese, con todo lo que ha dicho Carlos Carrillo, el presidente no lo saca. No. Santiago. A mí me parece, Juan, admirable lo que está haciendo Carrillo dentro del gobierno, porque es más difícil hacer estas denuncias dentro del gobierno, desde dentro del gobierno. Benedetti, como él lo decía, es un personaje muy cuestionado, tiene actualmente 7 investigaciones en la Corte Suprema. Hace 2 semanas le hicieron un allanamiento a su casa en Puerto Colombia y todavía no hemos terminado de entender cómo es que él vivía en la casa de Ricardo Leiva y cómo es que Ricardo Leiva vive ahora en el apartamento de Benedetti. Pero a Carrillo uno le puede cuestionar muchísimas cosas ideológicas, extremismos, etcétera, pero está parado dentro del gobierno diciendo aquí se están robando el Fondo de Adaptación y la ONGRD y el país pues los conoce a todos, ¿no? Profesor Fernando Quijano. Don Juan sabe que este galimatías político donde Tongo le dio a Burundongo, ¿cómo se dice? Tongo le dio a... Sí, a Burundongo. A Bernabé, este tema a solo, digamos, pocos meses para entregar el gobierno, poco más de 8 meses, lo entregan el 7 de agosto del próximo año, uno no puede, digamos, aceptar que este tipo de funcionarios que no tengan, digamos, una filosofía en pro de Colombia, sigan ahí como si nada. Se imagina todo el dinero que maneja el señor Benedetti, que maneja el señor Carrillo, que maneja la señora Angie, es decir, toda esa cantidad de dinero con reforma tributaria. ¿Qué está pasando con las decisiones que toman estos señores? Don William Calderón. La pregunta que me hago, Juan, es que esto no era lo que se iba a acabar en el gobierno de Petro. Este ha sido un país que ha sido saqueado por corruptos durante mucho tiempo y mucha parte del país de manera confiada votó por el cambio en este gobierno justamente para que este tipo de cosas no siguieran. Pero la descripción que hace Carrillo es aterradora de lo que ocurre al interior de la ONGRD. Es una cueva de ladrones. Así se resume como lo describe el señor Carrillo. 8:49, quedará subida en todas las plataformas esta entrevista. Vamos con nuestros 60 segundos de noticias, los secretos de Darcy Quinn, y en breve un muy importante líder del sector de las pensiones, un muy destacado empresario, el doctor Miguel Largacha. 8:49. Las quemas afectan la calidad del aire, generan problemas de salud y provocan daños permanentes en la tierra y el suministro de energía eléctrica. Un servicio público